La habitación estaba tan quieta que Daniel podía oír el leve zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza. Afuera, la vida seguía, indiferente. Pero ahí dentro, todo estaba suspendido. Sentado al borde de una cama demasiado grande para su hija, observaba el cuerpo pequeño de Sophie, conectado a máquinas que pitaban en intervalos regulares, como si intentaran recordarle que cada segundo importaba. Sophie tenía solo 8 años, pero sus ojos habían visto más salas de hospital que globos en fiestas de cumpleaños. Su piel, antes bronceada por el sol del parque, era ahora pálida como las sábanas que la cubrían. Sin embargo, lo que más dolía era que seguía sonriendo. «Papá», dijo en voz baja, sin abrir del todo los ojos, «¿tú crees que los deseos se cumplen?» Daniel tragó saliva. Había enfrentado la guerra, sobrevivido al desierto, soportado años de silencios y pérdidas. Pero nada lo preparó para esa pregunta. «Algunos sí», respondió, con la voz apenas audible. Ella asintió lentamente, como si eso fuera suficiente. Y luego, con la poca fuerza que le quedaba, susurró, «Quiero conocer a Dwan. La Roca Johnson». Daniel sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Desde hacía meses, Sophie había convertido su habitación de hospital en un santuario de admiración hacia su héroe. Una figura de acción de La Roca, gastada por las caricias nocturnas, reposaba siempre bajo su almohada. Había pósters en la pared, y una manta decorada con su rostro que cubría su frágil cuerpo. «Sophie la valiente», solía decir, imitando la voz grave de su ídolo. «La gente fuerte no se rinde, papá. Y yo soy fuerte». Pero Daniel sabía lo que los médicos no se atrevían a decir en voz alta: Sophie estaba perdiendo. Su cuerpo, tan pequeño, ya no respondía a los tratamientos. Los médicos hablaban en términos fríos, clínicos, como si enumerar los síntomas bastara para comprender la tragedia. Esa noche, Daniel se quedó despierto viendo a su hija dormir. Su rostro sereno, a pesar del caos dentro de su pequeño cuerpo. Se levantó, tomó una libreta vieja y comenzó a escribir. «A quien corresponda, mi hija Sophie es una guerrera». Contó todo. Cómo había aguantado sin quejarse. Cómo seguía creyendo en la magia. Como su único deseo no era curarse, sino conocer al hombre que le daba fuerza a través de una pantalla. Terminó la carta con una súplica simple, casi infantil: «Si alguna vez lees esto, ven. Aunque solo sea por un minuto». Dobló la hoja con cuidado, como si fuera un billete valioso. Y la envió. Sabía que era imposible. Que estaba lanzando una botella al océano. Pero en un mundo que le había robado tanto, al menos eso podía darle a Sophie, una posibilidad. Pasaron los días. Luego las semanas. Sophie empeoraba. Los medicamentos ya no aliviaban el dolor. Los pitidos de las máquinas eran más rápidos, más inquietantes. Pero ella seguía preguntando: ¿y si viene? Daniel, destrozado, fingía una sonrisa y decía: «Claro que vendrá». Fue entonces cuando Emily, una enfermera con ojeras profundas y una ternura incansable, lo notó todo. Había cuidado a Sophie durante meses. Había visto cómo apretaba esa figura de acción como si de eso dependiera su vida. Había visto a Daniel dormir en esa silla durante días sin moverse. Una tarde, Emily se sentó junto a la cama. Mientras Sophie dormitaba, tomó una foto de la carta que Daniel había escrito, ahora algo arrugada por el tiempo. Y, sin pensarlo 2 veces, la subió a internet con un mensaje claro. «Esta niña tiene un último deseo. Conocer a su héroe. Su nombre es Sophie la Valiente. Ayúdanos a hacer ruido». No esperaba mucho. Quizás algunos corazones, algunas palabras lindas. Pero el universo tenía otros planes. En cuestión de horas, la publicación se propagó como fuego en campo seco. La gente compartía la historia como si Sophie fuera su propia hija. Cientos, luego miles, luego millones de personas comenzaron a etiquetar a D-Rock. En comentarios, en videos, en historias. «Hazlo por Sophie», decían. «Ella te necesita». En otra parte del mundo, un teléfono vibró. El asistente de Dwan Johnson lo revisó, confundido por la avalancha. Abrió uno de los mensajes y se quedó sin palabras. Corrió hasta la oficina del actor. «Tienes que ver esto». Dwan leyó en silencio. La carta. Las fotos. Los comentarios. Luego miró al asistente. «¿Dónde está?» «En un hospital. Ya hice algunas llamadas». Dwan se levantó de inmediato. «Entonces no hay tiempo que perder». Mientras tanto, Daniel seguía al lado de su hija. Le pasaba la mano por la frente mientras ella dormía.
En la pantalla de su celular veía cómo la historia se había vuelto viral, pero no se atrevía a tener esperanza. Había aprendido a no confiar en ella. El dolor era más fácil de manejar que la ilusión rota. Pero entonces, la puerta se abrió. Y con ella, la realidad cambió. La puerta del cuarto se abrió suavemente, como si incluso el aire supiera que debía tener respeto. Daniel, acostumbrado a que fueran médicos o enfermeras, ni siquiera alzó la mirada. Pero entonces, una voz profunda rompió el silencio. ¿Dónde está la guerrera Sofía la valiente? El corazón de Daniel se detuvo por un instante. Levantó la cabeza con incredulidad. Allí, parado en la entrada, sin cámaras, sin anuncios, sin ningún tipo de espectáculo, estaba Dwayne Johnson. Con sudadera negra, jeans sencillos y expresión humilde, parecía cualquier visitante. Pero para Daniel, era como ver un sueño tomar forma delante de él. Durante unos segundos no pudo decir palabra alguna. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hija aún dormida, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Dwayne caminó lentamente hacia la cama, con una delicadeza poco habitual en un hombre de su tamaño. Se inclinó y susurró. «Hola, pequeña. Me han dicho que eres más fuerte que todos los luchadores que he conocido. ¿Puedo sentarme a tu lado?» Sophie, con sus ojos apenas abiertos, giró la cabeza. Su mirada estaba nublada por el cansancio, pero algo en esa voz le resultaba familiar hasta que lo vio. La figura que había vivido en su imaginación durante años ahora estaba frente a ella, tan real como el pitido de su monitor cardíaco. Sus pequeños labios temblaron y apenas pudo pronunciar. ¿La Roca? En persona, respondió Dwayne con una sonrisa cálida. Pero hoy tú eres la estrella. Sophie rompió a llorar, y con ella, Daniel. Ya no era solo un encuentro. Era una especie de milagro. Dwayne se sentó, no como una celebridad que visita a una fan, sino como un hermano mayor que venía a cumplir una promesa. No preguntó por las cámaras. No pidió atención. Solo tomó la manita de Sophie con ternura y la miró como si fuera la única persona en el mundo. He conocido a muchos luchadores en mi vida, pero me dicen que tú peleas todos los días, dijo. ¿Es cierto? Sophie asintió suavemente. Lo intento. Pues déjame decirte algo, agregó Dwayne, inclinándose como si le contara un secreto. Eso te convierte en campeona. Durante las siguientes horas, la habitación dejó de ser un hospital. Se convirtió en un lugar de risas, bromas y juegos. Dwayne le contó historias de su infancia, de sus días como luchador, e incluso le enseñó su famosa ceja levantada. Sophie, con la voz débil pero los ojos brillantes, trató de imitarla entre carcajadas. «Esa es mi chica», decía él, animándola. En un momento, Sophie preguntó, «¿Crees que yo podría ser luchadora?» La Roca se puso serio, como si estuviera evaluando una pregunta crucial. Luego respondió, «No lo creo, Sophie. Estoy completamente seguro». Ella sonrió con una fuerza que había estado escondida en algún rincón de su alma. Era como si por fin pudiera ser algo más que una niña enferma. Como si volviera a ser solo Sophie, pero ahora con una capa invisible. Entonces, Dwayne abrió una bolsa que había traído consigo. «Escuché que todo gran luchador necesita su propio equipo», dijo. Sophie metió la mano y sacó un cinturón de lucha profesional, más pequeño que uno real, pero igual de impresionante. Brillaba en dorado y tenía una inscripción personalizada. Sophie la valiente, campeona de corazón. Sophie lo abrazó con fuerza. Acariciaba el cinturón como si fuera un tesoro. Y en cierto modo, lo era. Daniel se giró, secándose las lágrimas. Por un momento, todo el sufrimiento, todas las noches sin dormir, todo el miedo, había valido la pena. Pero Dwayne no se detuvo allí. Sacó su teléfono y con una sonrisa, presionó grabar. «Muy bien, mundo», dijo mirando a la cámara, «quiero que conozcan a alguien más fuerte que yo. Esta es Sophie la valiente, y es una verdadera campeona. No por lo que ha ganado, sino por lo que nunca dejó que le quitaran». Sophie, aún con lágrimas en los ojos, miró al lente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Se sintió reconocida. Viva. Importante. Cuando Dwayne terminó de grabar, le mostró el video y dijo, «Ahora el mundo sabe quién eres, Sophie. Te lo prometí, ¿recuerdas?» Ella no dijo nada. Solo lo abrazó, con sus pequeños brazos rodeando como pudo el enorme cuerpo de su héroe. Y en ese abrazo, el tiempo pareció detenerse. Cuando llegó el momento de irse, Dwayne no se despidió con un simple adiós. Se arrodilló a su lado, tocó la frente de Sophie y dijo,
No importa cuánto tiempo pase, ni dónde esté. Siempre vas a ser una luchadora. Y prometo que tu historia no terminará aquí. Daniel, de pie en un rincón, apenas podía mantenerse en pie. No era solo un agradecimiento. Era algo más profundo. Como si alguien hubiese puesto palabras a todo lo que sentía y no sabía cómo decir. Y mientras Dwayne Johnson salía de la habitación, la puerta se cerró con la misma suavidad con la que había entrado. Pero lo que había dejado atrás, permanecería para siempre. Los días siguientes a la visita de Dwayne Johnson no se sintieron como cualquier otro. Algo había cambiado. Sophie, aunque seguía luchando contra una enfermedad implacable, tenía una luz distinta en los ojos. Dormía abrazada al cinturón dorado que él le había dado, como si fuera una armadura mágica que la protegiera de todo lo malo. En el hospital, las enfermeras se turnaban para entrar a verla, no solo por sus controles médicos, sino porque se sentían inspiradas por su historia. Emily, la enfermera que había compartido la carta original, no podía contener las lágrimas cada vez que recordaba cómo Sophie había pronunciado la roca con ese susurro lleno de asombro. ¿Y Daniel? Daniel apenas podía dormir. Se quedaba despierto mirando a su hija, como si temiera que cerrar los ojos hiciera que todo desapareciera. Pero el milagro apenas comenzaba. El video que Dwayne Johnson grabó en esa habitación no tardó en publicarse. Sin fanfarria, sin títulos llamativos. Solo un mensaje simple. Conozcan a alguien más fuerte que yo. Su nombre es Sophie la Valiente. El video estalló en redes sociales en cuestión de horas. No se trataba solo de una historia enternecedora. Era el testimonio crudo, sincero y poderoso de una niña que había decidido no rendirse. Y eso conmovió al mundo. Celebridades compartieron el video, atletas comentaron con lágrimas en los ojos, y miles de personas comunes comenzaron a llenar los comentarios con palabras de amor, fuerza y admiración. Algunos lo vieron en sus casas. Otros lo proyectaron en escuelas. Muchos lo compartieron con sus hijos como ejemplo de lo que significa ser verdaderamente valiente. Un locutor deportivo en Nueva York interrumpió su programa para hablar de ella. Un programa de entrevistas matutino dedicó un segmento entero a repasar su historia. En las escuelas, los maestros comenzaron a utilizar su nombre como sinónimo de coraje. Hoy hablaremos de la valentía, decía una maestra a sus alumnos de primaria. Y quiero contarles de una niña llamada Sophie, que enfrentó lo imposible con una sonrisa. Los niños escuchaban en silencio. Algunos escribieron cartas, otros hicieron dibujos. Uno incluso dijo, quiero ser como Sophie cuando sea grande. En medio de todo este torbellino de atención, Daniel intentaba mantenerse firme. Agradecía cada mensaje, cada gesto. Pero también sentía que estaba flotando entre dos mundos, el de una niña que inspiraba a millones y el de un padre que temía perderla. Una tarde, mientras Sophie dormía con la cabeza ladeada hacia la ventana, su tablet emitió un pequeño sonido. Daniel se acercó y vio que había un nuevo video. No era un anuncio. Era un mensaje directo. Una grabación de Dwayne Johnson. En la imagen, Dwayne estaba de pie en un escenario vacío, con un fondo negro y luces tenues. Su voz, cuando comenzó a hablar, era grave y contenida. Daniel. Sophie. Nunca imaginé que conocerlos cambiaría tanto mi vida. Pero lo hizo. Y no solo la mía. Cambió la forma en que muchos vemos la fuerza, el amor y la esperanza. Dwayne hizo una pausa, bajando la mirada, visiblemente conmovido. Por eso, hoy quiero anunciar algo. Voy a fundar una organización en nombre de Sophie. Se llamará la Fundación Valiente, y su propósito será ayudar a niños como ella. Niños que luchan. Familias que necesitan apoyo. Guerreros silenciosos que no deberían pelear solos. Daniel se quedó sin palabras. Le temblaban las manos al sostener el dispositivo. Sophie, aunque débil, había escuchado todo y apenas pudo girar la cabeza. ¿De verdad?, susurró. Daniel asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, mi amor. Es real. La noticia se difundió como pólvora. Medios internacionales cubrieron el anuncio. Organizaciones benéficas ofrecieron colaborar. Personas de todo el mundo comenzaron a donar a la nueva fundación, motivadas no por compasión, sino por admiración. Y Sophie, aún en su cama, se convirtió en algo más que una paciente. Se convirtió en un símbolo. El hospital, por su parte, se transformó. Las paredes frías comenzaron a llenarse con dibujos de niños, mensajes de apoyo, y hasta carteles hechos por otros pacientes con frases como Sophie nos enseña a ser fuertes. Cada pasillo llevaba su nombre.
Cada rincón parecía tener su historia. Un mural en la entrada principal fue pintado con una imagen suya, su cabello corto, su cinturón de campeona, y una sonrisa que desafiaba a la enfermedad misma. Sophie, al verlo, se quedó en silencio. ¿Soy yo?, preguntó, tocando la pantalla de la tableta donde le habían mostrado el mural. Daniel sonrió. Eres tú. Y más. Y sin embargo, a pesar de toda la luz, el cuerpo de Sophie seguía cansado. Había días en que no podía abrir los ojos. Días en que el dolor era más fuerte que las palabras. Pero nunca perdió la dulzura. Nunca dejó de decir gracias a cada enfermera, ni de apretar la mano de su papá cuando le leía cartas de personas que habían sido tocadas por su historia. Una de esas cartas venía de otro niño hospitalizado en otra ciudad. Hola Sophie. No nos conocemos, pero tengo miedo todos los días. Cuando vi tu video, dejé de llorar. Me diste fuerza. Gracias por ser valiente. Sophie, al escuchar esas palabras, sonrió suavemente. Entonces, valió la pena. Daniel asintió, con la voz temblorosa. Más de lo que puedes imaginar. Lo que había comenzado como una simple carta enviada por un padre desesperado ahora era una red inmensa de corazones conectados. Sophie no había ganado premios, ni medallas, ni competencias. Pero había ganado algo más grande, el respeto y el amor de un mundo que, por un momento, se unió en torno a su luz. Una luz que aún brillaba, incluso en los días más oscuros. Los días se acortaban. No porque el sol se pusiera antes, sino porque el tiempo de Sophie se deslizaba entre los dedos de Daniel como arena cálida que no puede retenerse. Cada respiración era más lenta. Cada palabra más escasa. Pero en sus ojos aún brillaba algo que ninguna máquina podía medir, el fuego silencioso de alguien que había decidido no irse sin dejar huella. Una mañana, mientras la luz del sol se colaba por la ventana del hospital, Daniel le acariciaba el cabello con manos temblorosas. Sophie, con voz apenas audible, susurró. ¿Tú crees que la roca me recuerda? Daniel tragó saliva. Le tomó unos segundos responder, porque sabía que esa pregunta no era solo curiosidad. Era un anhelo profundo. Una necesidad de saberse importante, de saber que su historia no se perdería cuando cerrara los ojos. Mi amor, respondió, con el corazón apretado, no solo te recuerda. Se aseguró de que todo el mundo lo hiciera. Sophie sonrió débilmente. Entonces fui valiente de verdad, ¿no? Daniel apretó su mano con fuerza, como si eso pudiera evitar que el mundo siguiera girando sin ella. Siempre lo fuiste. Ese día, las enfermeras no sabían bien qué hacer. Nadie quería decirlo en voz alta, pero lo sentían en el aire. Como una despedida sin palabras. Algunos entraban en silencio, dejaban pequeñas flores, cartas, peluches. Una enfermera colocó una vela eléctrica junto a la cama, como si supiera que pronto la habitación quedaría vacía. Emily, que había estado con Sophie desde el primer ingreso, se sentó a su lado y le dio un beso en la frente. Gracias por enseñarme tanto, le dijo en voz baja. Sophie, aunque apenas podía mover los labios, susurró. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué, mi pequeña? Que nunca me trataste como una niña enferma. Siempre me hablaste como una amiga. Emily no pudo contener las lágrimas. Se giró para que Sophie no la viera llorar, pero era tarde. Sophie ya lo sabía. Esa misma noche, mientras las máquinas seguían emitiendo su pitido constante, Daniel sostuvo a su hija con una ternura desesperada. Su rostro estaba agotado. Sus ojos enrojecidos. Pero aún le hablaba con la misma dulzura que cuando Sophie era solo una niña que pedía cuentos antes de dormir. ¿Te acuerdas cuando te disfrazaste de dinosaurio para Halloween y asustaste a la abuela? Sophie sonrió con esfuerzo. Ella gritó tan fuerte. Y luego te dio el doble de dulces, completó Daniel, intentando reír, aunque el nudo en su garganta no se lo permitía. Sophie cerró los ojos por un momento, como si ese recuerdo pudiera hacerle menos daño que la medicina. Luego volvió a abrirlos lentamente y dijo, «Papi, ¿me vas a contar un cuento esta noche?» Daniel asintió, mordiéndose el labio. El mejor de todos. Y entonces inventó uno. Sobre una niña que tenía un cinturón mágico y viajaba por el mundo ayudando a quienes más lo necesitaban. Una niña que luchaba contra monstruos invisibles, no con espadas, sino con su corazón. Y que, al final de cada aventura, dejaba una semilla de esperanza en cada lugar que tocaba. ¿Y cómo se llamaba esa niña?, preguntó Sophie con un hilo de voz. Sophie la valiente, respondió Daniel. Al día siguiente, la habitación estaba especialmente silenciosa. Daniel había amanecido sentado,
con la cabeza apoyada en la cama. Sofía dormía profundamente. Su respiración era suave, apenas perceptible. El cinturón de campeona descansaba sobre su pecho, y su muñeca sostenía con fuerza la figura de acción de la roca. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes. Pero dentro de ese cuarto, todo parecía bañado en una luz dorada suave, como si el universo supiera que era momento de detenerse. En algún momento del mediodía, Sofía parpadeó una última vez. Y luego, sin dolor, sin miedo, simplemente se fue. Daniel no gritó. No golpeó la pared. No pidió explicaciones al cielo. Solo tomó la manita de su hija y se quedó en silencio. Un silencio tan lleno de amor que parecía envolverlo todo. Como si, en ese momento, no existiera más que él y el recuerdo de cada palabra, cada sonrisa, cada momento que compartieron. Emily entró poco después y se detuvo en seco. Lo entendió sin que nadie dijera nada. Se acercó, colocó una manta sobre los pies de Sofía y le susurró. Buen viaje, campeona. Cuando la noticia se difundió, el mundo volvió a detenerse. Dwayne Johnson publicó una foto de Sofía abrazando su cinturón, con una leyenda que conmovió a millones. Ella se hacía llamar Sofía la Valiente. Y eso era exactamente lo que era. Descansa en paz, campeona. Tu lucha continúa. La imagen se volvió símbolo. Portadas de revistas, murales, tatuajes. Y mientras algunos lloraban la pérdida, otros celebraban la vida que había inspirado a tantos. Porque Sofía no se había ido del todo. Había dejado algo más fuerte que cualquier cuerpo. Había dejado un legado. En una pequeña ceremonia privada, Daniel llevó la urna de Sofía hasta un jardín lleno de flores. No había cámaras. No había discursos. Solo algunas personas cercanas. Y, a lo lejos, un hombre alto, con gorra y gafas oscuras, de pie en silencio. Era Dwayne. Sin frases, sin entrevistas. Solo él, rindiendo homenaje a una niña que había transformado su corazón. Cuando se acercó a la urna, se quitó la gorra, se arrodilló y colocó sobre ella una réplica del cinturón de campeona, esta vez con una sola palabra grabada en letras doradas. Eterna. Luego, se inclinó y susurró. Gracias por enseñarme lo que es la verdadera fuerza. Daniel lo observaba desde unos pasos atrás. Y en ese instante, comprendió algo que las palabras no podían expresar. Sofía nunca fue una niña cualquiera. Sofía fue un puente entre la bondad y el dolor. Una llama que se rehusó a apagarse sin antes encender a todo aquel que la conociera. Y esa llama, aún ardía. Pasaron algunos días desde la despedida de Sofía. Daniel aún no comprendía del todo la magnitud de lo que había vivido. Su casa, ahora silenciosa, aún olía a la crema de lavanda que le ponía en las manos antes de dormir. La pequeña cama seguía allí, intacta, con la manta de la roca doblada a los pies y la figura de acción en la mesita. Cada objeto era una reliquia. Cada rincón, un recuerdo. Pero Daniel no estaba solo. Algo extraordinario estaba comenzando a florecer. Una semana después del funeral, el mundo volvió a escuchar la voz de Dwayne Johnson. Esta vez no era en un set, ni en un estadio. Era en un auditorio silencioso, ante una audiencia expectante. Hoy no vengo como actor. Vengo como un hombre transformado por una niña de 8 años, dijo, con los ojos fijos en el público. Sofía me mostró una fuerza que no tiene músculos. Una valentía que no necesita cámaras. Y por eso, hoy les presento oficialmente la Fundación Valiente. El público estalló en aplausos. Pero lo que vino después fue aún más poderoso. Esta fundación tiene un solo propósito, continuó Dwayne, que ningún niño en el mundo tenga que enfrentar una enfermedad grave sintiéndose solo. Vamos a financiar tratamientos, brindar apoyo emocional a familias, y crear espacios de esperanza en hospitales donde se libra la batalla más dura de todas. Se proyectaron imágenes de Sofía, sonriendo, abrazando su cinturón, sosteniendo la mano de su padre. El silencio que llenó la sala era casi sagrado. Sofía no se fue. Está aquí, añadió Johnson, golpeando suavemente su pecho. Está en cada acto de amor, en cada niño que decide no rendirse. Y nosotros vamos a continuar su lucha. Los días siguientes fueron una avalancha. Medios internacionales cubrieron la noticia. Celebridades ofrecieron apoyo público. Empresas comenzaron a donar. La cuenta oficial de la fundación se llenó de mensajes de padres, doctores, maestros y niños de todo el mundo. Alguien escribió. Mi hijo está en tratamiento desde hace 2 años. Hoy me pidió que le diga a Sofía gracias, porque por primera vez no sintió miedo de estar enfermo. Otro mensaje decía.
Gracias por darnos a todos una heroína real. No con superpoderes, sino con humanidad. Daniel observaba todo desde casa, en silencio. Nunca quiso fama, ni atención. Solo quiso que su hija tuviera una despedida digna. Pero lo que veía ahora era mucho más que eso. Era como si Sophie hubiera encendido una antorcha, y el mundo la estuviera pasando de mano en mano. Una mañana, recibió una carta con el membrete de la fundación. Dentro había una invitación personal de Dwayne Johnson para asistir a la inauguración oficial del primer centro de apoyo infantil en nombre de Sophie. El centro estaría ubicado en la ciudad donde ella fue tratada, y llevaría su nombre grabado en la entrada. Centro Valiente, en honor a Sophie. Daniel no lo dudó. Viajó solo, con el cinturón de campeona en su mochila. El día de la inauguración fue soleado. Frente al edificio blanco con ventanales enormes, se reunieron doctores, niños, enfermeros, voluntarios y medios. Pero la atención no estaba en ellos, sino en el mural gigante pintado sobre la fachada. Sophie, con una capa roja, sonriendo mientras alzaba el puño como una verdadera luchadora. Cuando Daniel se paró frente al mural, se quedó en silencio. Dwayne lo abrazó, fuerte, como un hermano que no necesitaba decir nada. Gracias por prestarnos a Sophie, le dijo. Daniel no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el mural y murmuró. Ella era un milagro con forma de niña. Durante la ceremonia, varios niños que recibían tratamiento pasaron al frente a decir algunas palabras. Una pequeña con gafas dijo: yo tengo miedo a veces, pero cuando pienso en Sophie, me acuerdo que puedo ser valiente también. Un adolescente, al borde de las lágrimas, compartió: vi el video de Sophie y me cambió. No sabía que se podía ser tan fuerte con una sonrisa. Daniel escuchaba en silencio, pero por dentro su alma se agitaba. Porque en cada palabra, en cada testimonio, Sophie volvía a vivir. No como un recuerdo, sino como una inspiración activa, presente, poderosa. En el centro, había un cuarto especial. En la puerta, un letrero de madera decía: Sala Sophie la Valiente, aquí, los sueños siguen. Dentro, una colección de dibujos hechos por niños de todo el mundo decoraba las paredes. También había réplicas del cinturón de campeona, libros infantiles, sillones con forma de animales, luces suaves, y grabaciones en audio con cuentos contados por celebridades, incluyendo uno grabado por el mismo Dwayne. En una esquina, una pequeña vitrina protegía el cinturón original. Daniel lo colocó allí con manos temblorosas, pero con el corazón en paz. Aquí estarás segura, mi amor, susurró. La Fundación Valiente no tardó en expandirse. En pocos meses, se abrieron centros de apoyo en otras ciudades. Se organizaron campañas educativas, maratones solidarias, festivales benéficos. Escuelas comenzaron a hablar de Sophie en clases de valores. Psicólogos usaban su historia en terapias con niños. El movimiento no era solo una organización. Era una revolución de esperanza. Y sin embargo, para Daniel, todo era simple. Cada noche, al regresar a casa, encendía una pequeña vela frente a una foto de Sophie. No como un ritual triste, sino como una promesa viva. Hoy otro niño recibió ayuda gracias a ti, le contaba. Hoy otra madre pudo abrazar con más fuerza a su hijo. Hoy, mi amor, hiciste otra diferencia. Porque aunque el mundo la había conocido como Sophie la Valiente, para Daniel, ella siempre sería simplemente su hija. Su pequeña guerrera. La que convirtió el dolor en propósito. Y el amor en legado. Con el paso del tiempo, las estaciones cambiaron. El árbol frente al hospital donde Sophie pasó sus últimos días perdió sus hojas, luego volvió a florecer. Los pasillos ya no estaban llenos de reporteros, ni cámaras, ni susurros emocionados. Pero algo persistía. Una presencia invisible, casi sagrada. Como si la historia de Sophie hubiera quedado impregnada en los muros, en las miradas de los médicos, en los pasos suaves de las enfermeras. Sophie la Valiente no era solo un nombre grabado en una placa. Era un eco que seguía expandiéndose. En una escuela al otro lado del país, una niña de 7 años levantó la mano y preguntó a su maestra: ¿las personas como Sophie se van para siempre? La maestra, conmovida, respondió: solo si las olvidamos. Y nadie parecía dispuesto a hacerlo. Cada tanto, algún niño que enfrentaba miedo o dolor pedía que le contaran la historia de Sophie. La contaban como si fuera una leyenda. Una de verdad. Una donde la heroína no volaba ni tenía superpoderes, pero había tocado el corazón del mundo. Y eso era mucho más poderoso. Daniel, por su parte, reconstruía su vida paso a paso.
Aún conservaba la misma rutina, caminar por la ciudad al amanecer, tomar un café en el banco del parque donde solía llevar a Sophie los domingos antes de la enfermedad, y luego sentarse frente al escritorio donde escribió aquella primera carta, la que lo cambió todo. Una vez al mes, recibía una caja con dibujos, cartas y pequeños regalos enviados por niños que habían sido impactados por la historia de su hija. Muchos eran pacientes en tratamiento, otros simplemente admiradores. En cada sobre, encontraba frases como: «Gracias por compartir a Sophie. Ella me enseñó a no tener miedo. Quiero ser tan valiente como ella». Daniel respondía a cada carta, con palabras simples, pero sentidas, porque entendía que el mundo no necesitaba perfección, necesitaba humanidad. Y Sophie se la había recordado a todos. En redes sociales, el hashtag #Sophie la Valiente no desapareció. Se transformó en algo más grande. En campañas globales por la infancia. En eventos benéficos. En movimientos que buscaban llevar consuelo a hospitales olvidados. Cada vez que alguien realizaba una buena acción en su nombre, lo compartían con una sola frase: «Lo hice como Sophie lo habría hecho». Una tarde, Daniel fue invitado a dar una charla en una universidad de medicina. La sala estaba llena de jóvenes estudiantes. Muchos de ellos futuros pediatras, enfermeros, investigadores. Daniel, con una fotografía de Sophie en el bolsillo, subió al escenario. No llevaba notas. Solo su historia. «Mi hija no vivió para cambiar el mundo», dijo. «Pero cambió el mío. Y sin querer, cambió el de muchos otros también». Habló del poder de la compasión. De cómo una sola persona, una enfermera, una figura pública, un padre con esperanza, puede desencadenar algo inmenso. Habló del valor de mirar a los pacientes como personas, no como expedientes. Y al final, con los ojos húmedos, dijo: «Sophie no se fue sin dejar algo atrás. Ella dejó una llama. Y ahora, ustedes deciden si quieren llevarla». La ovación fue larga, sincera. Y varios estudiantes se acercaron después, algunos con lágrimas, otros con promesas. Una joven le dijo: «Yo no sabía qué especialidad elegir. Ahora lo tengo claro. Quiero estar donde pueda cuidar a niñas como Sophie». Daniel sonrió. Y comprendió, una vez más, que el legado de su hija no era algo estático. Era algo vivo. Mientras tanto, la Fundación Valiente seguía creciendo. Con sedes en más de una docena de países, habían ayudado ya a miles de familias. No solo con dinero, sino con acompañamiento, atención psicológica, terapias alternativas, actividades recreativas, y algo mucho más difícil de medir: esperanza. Uno de sus programas más exitosos se llamó Pequeños Valientes, donde niños en tratamiento escribían cartas a otros niños, compartiendo sus historias. Muchas veces sin conocerse, se convertían en la red de apoyo más sincera imaginable. Y todo comenzó con una carta de un padre a un héroe. Dwayne Johnson, por su parte, hablaba de Sophie en cada oportunidad. Ya no como una anécdota, sino como parte de su vida. En entrevistas, en discursos, en documentales. Hay personas que te cambian con una conversación. Sophie me cambió con una mirada, decía. Incluso en uno de sus proyectos cinematográficos más personales, colocó una dedicatoria especial antes de los créditos. A Sophie la Valiente. Por recordarnos que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. El cinturón original de campeona seguía en exhibición en la sede principal de la fundación. A su lado, una pantalla proyectaba, en silencio, imágenes de Sophie. Su sonrisa, su mirada, sus abrazos. Pero también las cartas que ella inspiró, los dibujos de niños, los testimonios de familias enteras. Visitantes de todo el mundo se detenían frente a ese pequeño rincón. Algunos lloraban. Otros sonreían. Muchos se marchaban con el corazón más ligero. Una tarde, ya entrada la primavera, Daniel caminó por un jardín cerca del hospital. Allí habían plantado un rosal especial en memoria de su hija. Las flores eran de un color púrpura intenso, igual que el moño que Sophie solía usar. Se sentó en una banca, cerró los ojos, y respiró hondo. El viento soplaba con suavidad. Y en ese momento, por un instante fugaz pero real, Daniel juraría haber escuchado la voz de su hija. «Papi, estoy bien». Y en vez de romperse, sonrió. Porque ya no la lloraba desde la ausencia. La honraba desde la gratitud. La historia de Sophie no terminó con su partida. Porque cuando alguien toca tantas vidas, no se apaga. Se transforma. Se multiplica. Se vuelve parte del alma colectiva de aquellos que creen,
aún en medio de la oscuridad, que la bondad puede cambiarlo todo. Y mientras haya un niño luchando, una enfermera acompañando, un padre amando o un extraño ayudando, Sophie seguirá ahí. No como un recuerdo lejano, sino como una chispa que nunca se extingue.